Buenos días desde el centro de Salvador de Bahía. Estamos de camino a una de las misiones más importantes de los últimos meses. Hoy es un día crucial para el plan Pangea porque estamos de camino ¿a dónde? A lo que va a determinar de cómo continúa el viaje, literal. Efectivamente, habíamos llegado a Salvador de Bahía un par de días antes. Nuestra parada anterior fue en Guaybín, una hermosa playa cerca de Valencia. La idea era haber cruzado hasta Morro de Sao Paulo, pero el tiempo no nos acompañó para nada. Así que decidimos continuar ruta hasta Salvador, utilizando el ferry de Itaparica. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bom? A placa é mexicana, Española. Ô Mal, Oi. diga a letra final pra mim aí. QFG 8858, não é isso? 8588, começou 8588 e terminou que é FG. Essa aqui é o FED. É um motorista mais um? Sim. Fica 103,80. Com cartão pode ser? De frente até a Ok. Pode descer direto, amigo, dá sem ponto. Obrigado. Aí no meio ou na quarta? Isso, tá sem ponto. Ok. Pode descer direto. Ok, obrigado. Pues estamos en un ferry. Fue divertido, ¿eh? Fue divertido. Escucha, ¿tengo que apagar el coche? Sí, claro. Sí, ¿no? Pues si no nos contaminamos acá todos juntos. Qué bueno. Ay, hay un señor vendiendo cosas. Obvio, esto es como en los trenes. Qué Venden de todo. divertido. Estamos ya entrando en el puerto. Yo estoy un poco nerviosa porque a mí esta ciudad me da un poco de respeto, ¿eh? Sí. A ver ahora qué pasa. Nos hablaron mucho, amigos que ya pasaron por la ciudad, Es un poco caótica. otros viajeros. Se comenta que hay caos, Cositas. se comenta también, como en toda ciudad grande, inseguridad. A ver qué nos encontramos, pero Sí. cautos y bueno, precauciones como siempre en las grandes ciudades. Pero venimos de estar tan panchos en la playa que meterte en una ciudad grande ahora es como... Sí. Uf, ¿no? Llevábamos tiempo sin meternos en ciudad. En Salvador hicimos base en un punto Overlander ubicado al lado de la parroquia Nosa Señora da Victoria. Y lo utilizamos de base para dejar la furgo y recorrer a pie la ciudad, como ya habrás visto en el vídeo anterior. Es un aparcamiento gratuito, que en realidad nos costó 20 reales de colaboración, por las 2 noches que allí estuvimos. Además de sentirnos seguros, el lugar tenía unas bonitas vistas a la bahía. Estamos de camino a la Policía Federal porque vamos a renovar la estadía en Brasil. El tema es que nos quedan 2 semanas para que nos caduque el permiso de estadía, que te dan 90 días, y queremos renovar por otros 90.
Entonces vamos allí y a ver qué pasa. Llevamos ya los deberes hechos. Entramos en la web de la Policía Federal y desde allí pudimos empezar a hacer el trámite ya online. O sea, ya vamos con los papeles impresos y ya encaminaditos para que no haya derecho a réplica. Estamos yendo al aeropuerto, allí es donde pedimos cita con la Policía Federal. Escogimos la del aeropuerto porque aparte de ir a la Policía Federal hay que ir a la Receita Federal, que ahí es donde se renueva el permiso de la furgoneta. Son dos trámites distintos. Entonces buscamos una Policía Federal que tuviera la Receita Federal cercana. Y para ir al aeropuerto, en vez de atravesar todo por el medio de Salvador, estamos bordeando toda la costa. Y la verdad, tiene unas playas. Sí, Google Maps por defecto te manda por el medio. Y le preguntamos a un policía que estaba al lado del aparcamiento y dijo que era seguro igualmente, pero preferimos bordear el litoral. Sí. Y ¡buah! Playas espectaculares estamos viendo. Muy buenas, sí, sí. Muy lindo el ambiente también. Se conduce súper bien, tranquilo. Y el paisaje es increíble. Ahora lo suyo está en encontrar la policía. Bueno, tenemos pistas. Encontramos a la policía turística, que es otro departamento, y nos dijo que está en el tercer piso, básicamente. Así que vamos a subir y a ver qué nos encontramos. ¿Saldrá bien o saldrá mal? Bueno, acabamos de salir de la Policía Federal, estuvimos un buen rato ahí y nos dieron una resolución que nos han renovado. Así que tenemos hasta diciembre, tenemos para rato aquí en Brasil. Nos dieron otros 90 días, así que tenemos para rato, podemos ir al norte, podemos ver el interior, podemos expandirnos, que Eso. aún tenemos. Pero estamos cantando victoria muy pronto. Ahora nos queda renovar la furgo, que también tiene sus días de Claro. permiso. Y para eso hay que ir a la Receita Federal, que como veis estamos justo delante, pero Está no hay cerrada. nadie. Así que a ver si nos atienden en algún momento, si aparece alguien. Creemos que se han ido a comer. No, sacó la calma. Pero bueno, Veremos. nosotros siempre positivos. Lo de renovar acá en la policía siempre lo vimos con fe y renovamos. Así que yo creo que esto es un trámite más. Esperemos haciendo los deberes, que nos den el visto bueno y que quede mucho plan Pangea por Brasil. Bueno, nos fuimos un ratito a la camioneta que tenemos acá, justo en el otro lado, aparcada. Mal aparcada. Mal aparcada, a descansar 15 minutos y nada, a darles tiempo a esta gente que venga de almorzar. Yo creo que deberían... Yo creo que están ahí. ¿Sí? Sí, ahí están. Vamos a ver. Pues nada, le dimos un poquito de tiempo a ver si lo resolvemos, que se nos está haciendo de robar esta última parte. Así que muchas ganas de que nos aprueben y largarnos.
¿Foi o non foi? ¡Fue! ¡Vamos! La Duki también está legal finalmente. Así que, pero nos costó, ¿eh? Nos costó. Entre que hubo que esperar porque llegamos justo en el break de la persona esta que estaba encargada de la oficina. Y después cuando llegó, bueno, no le iba la impresora, bueno, cositas, al final nos demoramos, ¿qué? Casi una hora. Una hora casi, sí. Sí. Pero nada, ya tenemos el papel. Tiene hasta el 10 de diciembre también, como nosotros. Así que tenemos para aprovechar. Ahora va a haber plan Pangea en Brasil a rato. Al final siempre se le tiene miedo a los trámites, pero son trámites. Es decir, si se puede, te lo van a hacer en algún momento. Puedes dar más vueltas, menos vueltas, pero son cosas que acaban saliendo. Sí. Entonces, bueno, perdemos todo el día, evidentemente, con estas cosas, pero bueno. Es parte del juego. Pierdes un día, ganas 90. Te sale bien la cuenta. Sí. Nada, buenísimo, valió la pena el madrugón hoy y nada, vamos a arrancar. Y una cosa menos y un peso menos, porque estás todo el rato pensando, tenemos que renovar, cómo va a salir, cómo nos van a atender, nos van a hacer caso, nos van a marear. Pero bueno, salió la verdad muy bien. Después hay algunas leyendas urbanas que depende del sitio, la policía puede ser más agradable o menos. Sí. Acá encantadores. Sí, muy majos. Y eso que nos la jugamos un poco porque nos habían dicho, por si acaso vayan a un pueblito, a un lugar chico, nosotros ¡pum! En Salvador de Bahía, tremenda ciudad. Pero igual, súper encantadores con nosotros. Sí. Hay que derrumbar un poco los mitos y no te van a tener un trato desfavorable por ser de cualquier lado, ¿no? No. Te puede tocar algún tonto porque lo hay en todas partes, pero bueno. Pero por lo general la muy gente agradables. es buena. Sí, la gente Pero es eso buena. en todo, ¿no? Siempre se tiene la creencia de que uy, hay gente mala y tal. No. La gente es buena, lo que pasa es que hay algunos que no. Claro, y hacen más ruido. Pero hay como que visualizar que todo va a salir bien para que las cosas salgan bien. Sí, y sale. Así que nada, buenísimo, ya tenemos mucho más tiempo y más tranquilos porque te condiciona el itinerario. Claramente. Cuando estábamos planeando cuánto subir, por ejemplo, claro, vas a subir hasta dónde, porque después si no renovás y estás arriba de todo Brasil... Es que ahora mismo estamos como a 3.000 kilómetros de la frontera con Argentina. Si nos llegan a decir que no... hay que pisarle. 3 días seguidos hay que pisarle. Claro. Te condiciona. Sí. Pero nada, contentos. Continuemos. Ahora nos vamos, estamos en el aeropuerto, ya en las afueras de Salvador. Vamos a seguir todo por el litoral y nos vamos... No os voy a decir a dónde vamos. Vamos. Vamos yendo. Bueno, paramos en una estación de servicio a echar un poquito de diésel, pero no tienen energía en la estación, así que no les funcionan las máquinas, pero vamos a aprovechar para cargar agua. Carga un poquito de agua. La pena es que se quedaron sin luz y no tiene gasolina. Sí. Pero bueno, agua fica aguantando. Están buenísimos esos piquitos universales que tenemos, porque le entra cualquier pico, cualquiera de cualquier país que nos estamos encontrando, siempre tenemos una boquita. Están muy buenos. Está ahí la punta. A ver, aquí. Va. Es que a lo mejor no tienen bomba de agua, claro. Va. Ah. Bueno, él me dijo que aguantaba. Entonces. Ahí va. Ahí va. Ole. Bueno, estiramos las piernas de paso. ¿Qué llevamos? 2 horitas. 2 horitas de ruta. Sí. Pero está agradable. Es verdad que, como dice Ancha, ya no se ven tantos morros, pero se ve más llanura y mucha palmera. Está muy lindo. Sigue siendo verde. Eso es bueno. Pensábamos que en el norte iba a ser más árido, pero no. Sigue el paisaje verde súper lindo. Y nada.
Acá andamos, poco falta. Estamos cruzando un pueblo, pero tampoco hay luz aquí. No. Creemos que ha sido un apagón general o algo, porque no es normal, porque aquí sí que hay farolas y hay un montón de casas. Sí, y está no. todo apagado y está la gente fuera, así como chusmeando, ¿no? Sí, ahí por ejemplo había un almacén alumbrado con las luces de un coche enfrentado. Sí. Bueno, cuando estuvimos en Huaibin también hubo un día en el que nadie tenía luz, pero nadie, y decían que era a nivel estatal por lo menos. Así Sí. que algo con la electricidad está pasando últimamente aquí por Brasil, por esta zona, y claramente en este pueblo no hay nada de energía. No se ve nada, pero bueno, vamos con calma, despacito, Sí, y no hay problema. la carretera está bien, así que Sí. Igual falta poco, la mayoría del trayecto lo hicimos de día. sí, nos quedan 40 kilómetros. Uy, un perro. Hay una bici. Es que no se ve mucho. Hay que ir a 20 con calma. Bueno, estamos llegando ya a nuestro destino. A ver qué tal la zona esta. Por ahora pinta muy bien, la verdad. Sí, se ve muy buena zona. Creo que es ahí. Esto pinta muy bien. Es amplia. El paseo marítimo es Hay un amplio. montón de cosas. Es más adelante. Qué bonito. Aracayú. Aracayú. Proteger a vida e cuidar das cidades. Pone aí. Ah, debe ser ahí. Veo mucho motor. Mucho motorhome ahí. Mucha van life me da. Qué bueno. Wow. Mira, hay un está montón. pensado. Qué bueno. Muchísimo. Ay, mira lo que veo por ahí. Ah. Llegamos. Esa me suena. A mí también. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Hostia! Mira los rizos que tiene el Nico. ¿Y ese pelo?